Veremos ahora el último proceso de la gestión de proyectos, que se conoce como cerrar el proyecto o fase. Como vemos, todo proyecto tiene que terminar, pero también el terminar tiene un proceso específico, que es exactamente este, cerrar el proyecto o fase. De hecho, el cierre del proyecto es un grupo de procesos, y este grupo de procesos tiene uno tan solo, que es cerrar el proyecto o fase. Cerrar el proyecto o fase, ¿por qué se llama así? Porque se utilizan las mismas medidas, las mismas herramientas y los mismos resultados si usted cierra todo el proyecto o prefiere irlo cerrando por fases. ¿Qué significa cerrarlo por fases? Significa que seguramente usted querrá dejar por concluida una fase y no regresar más a ella para proseguir con la siguiente. Eso quiere decir que en cada fase usted obtiene entregables y los ofrece, los entrega terminados al cliente y al patrocinador y puede pasar a la siguiente fase. Entonces por eso puede haber cierre o total del proyecto o cierre por fase. Como ustedes recordarán, los grupos de procesos de la dirección de proyectos, ahí estaban especialmente al centro los procesos de planificación, ejecución y control que se están generando continuamente en un caos, podríamos decir caos controlado por el director de proyectos y su equipo para lograr terminar los entregables. Al final, cuando los entregables se habrán terminado, es que llega el proceso de cierre como tal. Y este proceso es el que nosotros vamos a estudiar. Si lo quieren ver en el flujo de procesos de Ricardo Vargas que tenemos, ustedes lo pueden observar, que ahí está el grupo de procesos de cierre y que el único proceso que hay es el que se llama cerrar el proyecto o fase. ¿En qué consiste esto de cerrar el proyecto o fase? Es el proceso de finalizar todas las actividades para el proyecto, fase o contrato. ¿Qué quiere decir? Que de todas las actividades que ustedes definieron en el proceso de cronograma que se llama definir actividades, tienen que estar terminadas todas. Al terminar todas, usted dice que puede considerar el proyecto como terminado. O al terminar todas las de la fase, usted puede determinar que la fase ha sido terminada. Este proceso, que por mucho tiempo al realizar proyectos no existía, ¿no? Porque se establecía que con la finalización del proyecto era con el control de lo que se estaba haciendo, se vio necesario porque aunque es un proyecto meramente administrativo, tal vez un poco tedioso, es necesario para dejar claro cómo el proyecto terminó y no dejar documentos al aire. ¿Qué quiero decir con documentos al aire? Quiero decir no dejar pagos pendientes, no dejar recepciones pendientes, firmar todas las actas pendientes. Por eso, el beneficio clave, o los beneficios, porque aquí son varios, de este proceso son primero que la información del proyecto o fase se archiva. O sea, existe un documento, varios documentos, de los cuales está archivada toda la información del proyecto. Ya puede ser en forma digital o puede ser en forma física o ambas. También son procesos en el trabajo planificado se completa, o sea, en el proceso de cierre tiene que estar completado todo el trabajo y los recursos del equipo de la organización, ya sean recursos físicos o recursos humanos, se liberan para otros proyectos u otros esfuerzos que la organización tenga. Entonces, esos son los beneficios clavos. Ahora, para cerrar el proyecto es necesario ciertas, ciertas fases o partes que tiene que ir realizando el equipo de proyectos. Por ejemplo, ¿qué acciones y actividades tienen que realizarse para satisfacer los criterios de finalización? ¿Cuándo podemos considerar un proyecto finalizado? Pues después que usted está seguro que ha entregado el entregable, valga la redundancia, se lo han aceptado y que se han hecho todas las actividades, entonces usted tiene que asegurarse que todos los documentos del proyecto estén actualizados, tanto los del PDP como los documentos del proyecto que hemos estado estudiando. Tienen que estar actualizados hasta el final. Los entregables también actualizados y aceptados formalmente. ¿Qué quiere decir esto? Que los entregables tienen que estar bien documentados con sus cambios, eso quiere decir actualizados, y que exista un acta firmada por el patrocinador de que ha recibido a satisfacción ese entregable. Tienen que cerrar todas las cuentas económicas del proyecto en la empresa. Aunque usted no esté aparte de esa empresa, tiene que asegurarse que la cuenta de la empresa donde se hacían los pagos al proyecto, las compras al proyecto, quede cerrada para que después no le utilicen esa cuenta para hacer otros gastos y parezca que el proyecto salió más caro de lo pensado.
Hay que reasignar o cesar a todo el personal del proyecto. Quiere decir, todo el personal que trabajaba directamente en el proyecto tiene que ser cesado, indemnizado o reasignado a otro proyecto o a otras actividades. También ocuparse del exceso de insumos, de los materiales que han sobrado en el proyecto, qué se va a hacer con ellos, se les va a transferir a la empresa cliente, se van a vender, etcétera. ¿Qué es lo que se va a hacer con ellos? También hay que reasignar instalaciones, equipos, maquinarias que haya estado utilizando el proyecto a otros proyectos o a la empresa cliente. Y por último, hay que elaborar informes finales de acuerdo a lo establecido en la planificación. Más adelante veremos qué características tienen que tener estos informes.